el fin del efectivo, nuevos retos tecnológicos para el comercio. Simplemente porque las transacciones monetarias han cambiado drásticamente y el efectivo está siendo reemplazado por el dinero electrónico y el dinero plástico. Y de eso nos va a hablar el doctor Diego Molano, que ya está aquí con ustedes. Les pido un aplauso para iniciar esta conferencia. Muchas gracias. Smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This road will lead me somewhere I don't really know, but it's somewhere someone always makes my day somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop shining, let me go, let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. 이쪽으로 매요. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. Now I go out in the darkness, smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place. This road will lead me somewhere I don't really know, but it's somewhere someone always makes my day somehow. Let me go, let me go, let me go. Stop shining, let me go, let me go, let me go, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh, baby, let me go. La humanidad cambiará más en los próximos 20 años de lo que ha cambiado hasta ahora. ¿Eso qué significa para nosotros? Eso es lo que me pidieron que viniera a conversar con ustedes. ¿Qué significa para nosotros en el mundo del comercio? ¿Qué significa para nosotros en el mundo colombiano?
Muchas gracias a FENALCO por la invitación. Es un privilegio estar aquí, es un placer estar aquí otra vez en Pereira. Hoy estoy aquí a nombre de la Better Than Cash Alliance, una alianza mundial para reducir el efectivo en el mundo, liderada por Naciones Unidas. Es una alianza que hacen parte ya gobiernos y empresas en el mundo, y lo que buscamos es que el mundo pase a otro nivel en materia de desarrollo, en materia de reducción de la pobreza, eliminando el efectivo. Pero bueno, eso fue lo que me pidieron hablar, de tecnología y de lo que viene y de todas estas cosas. Pues la verdad es que me da pena, doctor Pedro, no voy a hablar de eso. Porque yo hablé con él ahora aquí en el receso, le dije, oye, ¿puedo cambiar de tema? Me dijo que sí. Entonces, doctor Pedro, me perdonan, pero no voy a hablar de ese tema. Sí, yo voy a hablar de lo más importante que me ha pasado en mi vida. Lo más importante que me ha pasado en mi vida, me pasó hace relativamente poco, y es que nació mi primera hija, Emma Lucía. Y mi mujer dice que yo soy monotemático, ¿no? Entonces ahora todo es mi hija, mi hija, mi hija, toda la vida mi hija. Ya soy un poco padre tardío, pero pues obviamente un hijo a uno le transforma totalmente la vida, ¿no? ¿Quién tiene hijos aquí? Casi todos, mira, casi todos. Y nietos y toda la cosa. Entonces, yo me casé unos años y pues queríamos tener hijos y empezamos a buscar hijos y la cosa. Entonces, un día mi esposa, yo viajo mucho, yo realmente digo que vivo en un avión, entonces estaba viajando y me escribe un chat y me dice, yo creo que estoy embarazada. Y dice, yo le digo, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Y dice, sí, voy a ir a una droguería a comprarme una prueba de esas de embarazo y para ver si es o no. Yo digo, no, espérate que yo vuelva y vamos los dos al médico, no sé qué, Y de pronto, pues como todos ustedes, pues enciendo mi computador, me pongo a trabajar y a navegar y entro a Google y empiezo a recibir publicidad de pañales. Y entraba a ver el tiempo en mi celular y me empezaban a salir publicidad de cochecitos de bebés. Yo decía, oiga, pero si antes me salían gadgets tecnológicos, ¿no? Sitios para ir de vacaciones, y ahora me empieza a salir publicidad de esto, ¿no? Es que empezaron a llegar emails de inscríbase a estas listas de cosas de bebés. Y yo decía, esta vaina tan rara, ¿no? Y mi mujer me llama y me dice, ya fui a la droguería y compré la prueba. Y dice, ¿y qué? No, pues positiva. Estamos esperando. Dice, yo no creo en esas pruebas. Espérate que yo vuelva 3 días, 4 días estoy de vuelta y vamos al médico y hacemos los exámenes bien y toda la cosa. Y entonces me mandaba el chat, dice, mira, compré esta prueba, mira los comentarios de esta prueba, tiene una efectividad del 99.98%. Dice, yo no creo en eso. Entonces dice, espérate, se fue a la droguería y compró otra, positiva. Y yo, no, todavía no. Se fue a otra droguería y compró otra. Nada, cuando compró las compró 4, y entonces dijo que sí, que ya me tocó creer que estaba embarazado. Y cuando me llegó la 4ª prueba dije, ¿cómo es posible que el mundo digital haya sabido que yo iba a ser padre antes que yo mismo supiera? ¿Sí? ¿Y cómo es posible que yo empiece a recibir publicidad de cosas de bebés? Entonces dije, voy a mirar cómo fue que lo hicieron. Entonces cogí mi computador y lo limpié, como nuevo, lo formateé. Y cogí mi celular y lo formateé totalmente como nuevo. E instalé una aplicación que se llama Lightbeam, que le dice a uno
¿quién le está poniendo cositas en el computador? Cookies o lombrices o herramientas digitales. Entonces, esa herramienta que se llama Lightbeam y se usa con algunos navegadores, entre ellos Mozilla. Entonces, lo puse. Y dije, bueno, vamos a ver cómo es qué está pasando. Entonces, pues instalé y empecé a trabajar. Hice lo mismo que probablemente la mayoría de ustedes hacen, oiga, vamos de primeras al email, a ver quién me ha escrito en el email, ¿no? Entré al email, a Hotmail, que ahora es Outlook, y me di cuenta, la herramienta esta me está diciendo, mire, oiga, le pusieron 5 cookies ahí. ¿Y quiénes son? Bueno, unas de Microsoft. Claro, Microsoft, esta compañía, pues claro, yo estoy utilizando unos servicios de Microsoft, pues me pusieron unos cookies ahí. Y 3 anónimos, que no se sabía de quién eran. Y seguí navegando, y entré al New York Times, a leer el New York Times. Y miren la cantidad de cookies que me pusieron a entrar al New York Times, entre otras unas de Google, pero la mayoría que ni siquiera se identificaban. Luego entré a el diario El País de España y pues tenía más cookies, algunas del propio El País. Y seguí navegando y en pocos minutos pues mi computadora estaba lleno de cookies. Hice lo mismo en mi celular y pasaba lo mismo. Entré al Financial Times, entré a la revista Semana. A la revista Semana. Eso antes de que tocara pagar. Yo ahora que pagan no lo uso. Pero antes de que tocara pagar fue eso. Y entonces, y mire, entré a Semana y mire la cantidad de cookies nuevas que me pusieron. Y entré luego al Tiempo. Y me llené de cookies. Entonces llamé a los de Semana y los del Tiempo y les dije, oiga, ¿y ustedes esa cantidad de cookies que me meten de anónimos, de quién son? No tenían ni idea. Y miré qué información había ahí. Pues estaba mucha información de qué navegaba yo, qué páginas web visitaba, pero también en el caso del celular, la posición en donde estoy, qué aplicaciones tengo hasta el nivel de batería. Entonces dije, claro, así es que me están espiando y saben, claro, mi esposa me mandaba al chat con la vaina de la prueba, pues claro, detectaron la prueba de embarazo, quién sabe que el debate que teníamos ahí vía chat, y fue así. Y luego dije, bueno, ¿y cómo es esto de las redes sociales? Entonces, digo que voy a mirar, porque mi mujer me mandaba chats vía WhatsApp o vía el Messenger de Facebook. Facebook, una compañía súper innovadora, una compañía maravillosa, de gran crecimiento, de gran impacto mundial. Y levante la mano que tenga una cuenta de Facebook. Casi todos. Levante la mano el que haya leído el contrato de Facebook. Una persona. 2 personas leyeron el contrato de Facebook. Bueno, el contrato de Facebook, ¿qué dice? Dice, oye, pues, ¿sabes qué? Podemos analizar tu aplicación, contenido y datos para cualquier propósito, incluido el comercial. Por ejemplo, para la segmentación de anuncios o el indexado de contenidos para búsquedas. Y de razón, ¿no? Y dice, nos concedes permiso para usar tu nombre, foto del perfil, contenido, información en relación al contenido comercial, para cualquier cosa. Yo, bueno, sí. Eso dice el contrato que yo autoricé. Estas son compañías que son, pues ahí dice, yo lo autoricé, no es como las cookies esas anónimas que yo no autoricé. Estas sí están totalmente autorizadas. ¿Quién tiene cuenta de Google? Todos, ¿no? Probablemente todos. ¿Quién ha leído el contrato de Google? ¿Alguien? Aunque sea uno que haya leído el contrato de Google, ¿nadie? Pues mire, dice, al subir, almacenar o recibir contenido o enviarlo a nuestros servicios o a través de ellos, concedes a Google y a todos sus colaboradores una licencia mundial para usar, alojar, almacenar, reproducir, modificar, crear obras derivadas, comunicar, publicar, ejecutar o mostrar públicamente y distribuir dicho contenido, o sea, todo.
todo. Google es una gran compañía, súper innovadora, una compañía que yo admiro muchísimo y bueno, pues los autoricé a utilizar ese tipo de información. ¿Quién tiene WhatsApp? Creo que probablemente el 100%. ¿Y quién ha leído el contrato de WhatsApp? ¿No? Bueno, pues igual aquí WhatsApp estamos autorizando justamente para que WhatsApp ponga cookies en nuestro celular o en todos los sistemas de información donde utilicemos sus aplicaciones y utilizar todo el contenido que tenemos en WhatsApp. WhatsApp es una compañía es una aplicación de Facebook. Entonces, hagamos un ejercicio. Hagamos un ejercicio y es, saquen todo su celular. Saquen todo su celular, por favor. Todos. Desbloquéenlo. ¿Está desbloqueado? Levanten el que tenga el celular ya listo, desbloqueado. Póngale la clave o la cara para que se desbloquee ahora o la huella digital. ¿Listo? Ahora entrégueselo a su vecino. Miércoles. No se lo entrega a su vecino. No se lo entrega a su vecino. Y ahora ya que tienen el celular en la mano, por favor, vayan a esa página web, paulf.com/Diego Molano 324. paulf.com. Yo voy también a entrar aquí el mío. paulf.com/Diego Molano 324. Imagínense. Entonces, ahí tienen una pregunta a ustedes y es, ¿por qué no le da el celular a su vecino? ¿Sí? Porque paulf.com/Diego Molano 324. Y lo que les pido es que escriban una palabra. ¿Por qué usted no se siente cómodo entregándole el celular a su vecino? ¿Sí funcionó? Mire, ustedes mismos están diciendo por privacidad, por confianza, por desconfianza, por privado, porque es confidencial, por acceso. Confío, pero sobre todo porque es un tema personal, porque es privacidad, porque es privacidad. Entonces yo me pregunto, ¿cómo es posible que ustedes confíen más en unas compañías digitales que ni siquiera ustedes saben dónde están? Porque una cosa que está en ese contrato, por ejemplo en el contrato de WhatsApp, y es que la jurisdicción en donde opera ese contrato es California. Yo le decía el otro día a Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, le decía, oye, es que mis paisanos campesinos boyacenses ni siquiera saben dónde queda California. Ustedes confían más en ese mundo digital que en su vecino. Y eso es lo que está pasando en el mundo digital. Y ojo, porque en el comercio está pasando lo mismo. Esos clientes del tendero colombiano que han confiado en su tendero toda la vida, tienen una tendencia ahora y a medida que llega el mundo digital, yo prefiero confiar en ese mundo digital. Y no estoy diciendo que eso va a pasar, lo acabamos de ver en este auditorio, ya está pasando. Ya está pasando. Entonces, lo que me pasó fue realmente impresionante. ¿Cómo es posible que cuando fui a ver esta foto, la primera foto de mi hija, la primera foto, el mundo digital, sabía mucho más que yo de mi hija? Y yo me pregunto, ¿y ustedes saben todo de sus clientes? ¿Ustedes qué saben de sus clientes?
¿pueden ustedes competir en información con los monstruos del mundo digital? Sobre sus clientes, sobre lo que quieren, predecirle que va a tener un hijo. Bienvenidos a la economía digital. Entonces, con mi señora empezamos el debate, oiga, y esta hija, pues oiga, claro, obviamente me inscribí a todas las listas de email y a todos los sitios y bajé como 14 aplicaciones de bebés, de seguimiento día a día, del embarazo, de todo. Entonces empezamos un debate con mi esposa a decir, bueno, y ahora que está ahí en el embarazo, pues toca ponerle que la música de Mozart y que el Baby Einstein y no sé qué cosas, y ¿qué hacemos? Y ella pues es muy conservadora en eso, y yo, no, tranquilo, no te preocupes. Y yo preocupado, pero bueno, empezamos a debatir, bueno, ¿y cómo va a ser la vida de Malucía? ¿Cómo va a ser su vida? Para decir, oiga, ¿la preparamos para qué mundo? ¿Para qué mundo vamos a preparar a nuestra hija que tenemos que, como padres, pues preocuparnos de qué herramientas le damos para que se defienda en la vida cuando sea mayor? Entonces empezamos a debatir cómo va a ser el mundo de Malucía. Y ese mundo, pues, empezamos a debatir y pues lo primero es que pues encontramos que el mundo va a ser mucho más globalizado que el que nosotros vivimos. O sea, las fronteras se van a borrar enormemente. Y uno lo ve hoy en día por diferentes razones, como hay el comercio internacional está creciendo de todo tipo, de todas las formas posibles, digamos, o el movimiento de bienes y servicios transfronterizos está creciendo en volumen de exportaciones, en migrantes, y no hay que, pues miren ahora la cantidad de venezolanos que tenemos, pero miren ahora una ciudad como Pereira, que tiene vuelos internacionales, y uno se va a cualquier parte del mundo y se encuentra un pereirano, o una persona aquí en la zona cafetera, ¿no? Y es increíble cómo eso va a seguir creciendo y creciendo y creciendo, y lo que va a ver mi hija cuando sea grande va a ser todavía más impresionante en materia de globalización. El flujo de dinero pues está creciendo y seguirá creciendo todavía más de manera internacional, y también el flujo de personas. Y mire, yo crecí en Boyacá, yo soy boyacense. Estudié en un colegio público en Tunja, y la verdad es que cuando era niño uno nunca veía un extranjero allá en el pueblo, eso nunca. A mí la primera persona que vi que había vivido afuera fue un primo mío, porque a su papá lo mandaron de profesor a la Universidad de Estados Unidos y volvió a Estados Unidos, y wow, eso era como wow, ¿no? Y miren, hoy en día casi 1.000 millones de personas en redes sociales tienen al menos un contacto fuera de su país. Y uno lo ve con los jóvenes colombianos. Se conectan en las redes sociales y muy rápidamente empiezan a tener contacto con el mundo. Y eso es una realidad. Hoy hay más de 430 millones de viajeros internacionales al año. Hay más de 360 millones de compradores transfronterizos. Hay más de 244 millones de personas viviendo afuera de su país. Hay casi 50 millones de personas teletrabajando afuera de su país. Los estudiantes que se mueven, etcétera, etcétera. La globalización es una realidad y va a crecer. Pero lo que más está creciendo no es ni el movimiento de dinero, ni el movimiento de personas o de bienes. Lo que más crece es el movimiento de datos. Está creciendo, en la última década ha crecido más de 45 veces. Los datos que estamos intercambiando internacionalmente es lo que más crece y lo que más va a seguir creciendo. Entonces, esto es una realidad que mi hija va a ver. El segundo tema, pues que el mundo seguirá urbanizándose. La población rural, lo que ha pasado en Colombia, un poco líder en América Latina en esa urbanización, pues va a pasar en el resto del mundo. Nos vamos a concentrar en las ciudades, y uno dice, oiga, ¿y la gente qué trabajos va a tener en las ciudades? ¿Cómo va a vivir? ¿Cómo se va a movilizar? ¿Cómo se va a educar? ¿Qué tipo de acceso a la salud va a tener? Y vemos ese reto. El otro problema no, la otra realidad,
el envejecimiento de la población. Y ese problema en Colombia no lo hemos visto como problema. Digo, eso es un problema de Japón, es un problema de Europa, pero el envejecimiento de Colombia es una realidad. Cuando mi hija tenga 35 años, habrá, bueno, más bien, cuando yo tenía 35 años, éramos entre 12 y 13 personas trabajando por cada persona retirada, pensionada en Colombia, entre 12 y 13. Cuando mi hija tenga 35 años, solo habrá 3 personas trabajando por cada persona pensionada. Y el mundo va a ser radicalmente diferente. En su mundo, Colombia va a ser un mundo envejecido. Vamos a tener los problemas que hoy tiene Japón y que tiene Europa. Eso es una realidad y ustedes lo ven. Antes decíamos, es que los estratos bajos producen hijos muchísimo, hoy ya no. Y ahí ven, la tasa de natalidad de Colombia es la roja y está cayendo enormemente. ¿Y qué tipo de trabajo va a tener? Las manufacturas se están transformando. Los robots son una realidad. Cualquier trabajo que tenga un proceso va a ser reemplazado por un robot. Totalmente. Dice, bueno, ¿y para qué la preparamos? ¿Para qué trabajo? Y miren, por ejemplo, entonces mi mujer dice, no, pues como todos sus tíos va a ser constructora y no sé qué. Le digo, sí, constructora como esto. Todas estas casas, aunque parezca increíble, han salido de una impresora 3D como esta. Eso explica también su precio, 4.000 euros. Porque esta mezcla de cemento con fibra de cristal que va creando los bloques es más ecológica, más sólida y sobre todo, como nos explica su creador, Mayie, se usa menos cantidad con lo que resulta mucho más barato. Y presten atención, una de estas máquinas puede fabricar hasta 10 casas de 200 metros cuadrados en un solo día. Los compradores solo tienen que elegir el diseño que más les guste o que mejor se ajuste al presupuesto que tienen y su nuevo hogar estará listo para la mañana siguiente. Esta empresa china, Winsun, incluso quiere abaratar más el proceso usando para su mezcla materiales de desecho y residuos de las minas. Una propuesta urbanística que de entrada va a obligar a que se cambie en los diccionarios el concepto que tenemos de casa prefabricada. Bueno, esto pues está cambiando porque esta impresora en 3D ya está en Colombia, ya hay varias constructoras que la tienen. Y dentro de poco uno dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con la cantidad de obreros en la construcción, de ingenieros, de arquitectos? Pues la construcción además tiene que pasar por un proceso de transformación digital que justamente Camacol está tratando de impulsar para hacer la construcción más eficiente. Pero eso va a tener también un impacto gigante en empleo. Entonces, oiga, la construcción pues va a ser un reto gigante porque va a requerir menos mano de obra. Todo, hasta los peluqueros, ¿no? Que la semana pasada fue a peluquearme y discutía con el peluquero y ya sabe que yo sí espero que rápidamente pueda comprar un robot que me corte el pelo igualitico todos los meses, rápidamente, no me demore. Y además me ahorro plata porque no tengo que ir hasta la peluquería y pagar todas las veces, sino eso. Oxford hizo un estudio súper interesante sobre los trabajos del futuro y más o menos, y el McKinsey Global Institute ha continuado ese trabajo y uno ve como en América Latina más del 50% de los trabajos actuales desaparecerán en los próximos 20 años. Entonces decimos, oiga, pero pues Ama Lucía, ¿quién sabe para qué va a trabajar? O sea, no podemos educarla, no podemos prepararla para una cosa que no sabemos qué trabajo va a tener. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Mire, hasta el negocio del sexo, el Economy le dedicó todo un número de la transformación del negocio del sexo por el mundo tecnológico. O sea, no hay nadie que se salve de esta transformación, nadie. Y ustedes en el mundo del comercio pues no son la excepción, no son la excepción. Justamente pues cuando estábamos embarazados todo el mundo empieza, oye, pero ya compraron el coche y la cuna y los pañales y entonces esta ropa o la otra y la crema X o Y. Y entonces nos fuimos a un almacén a ver
qué coche comprábamos. Llegamos allá y uno dice, oiga, ¿y qué coche compro? ¿Qué coche compro? Y entonces, pues claro, aparece el vendedor a ofrecerle a uno, dice, claro, uno pues se da cuenta que el vendedor le va a dar comisión por vender ese coche, porque probablemente es más rentable para el vendedor vender ese coche. Entonces uno, pues ¿qué hicimos? Pues sacamos el celular y empezamos a ver, oiga, ¿cuál es el coche que más nos conviene? Y es increíble porque pues que si las ruedas grandes o pequeñas, que si va a trotar con ella o no, que si va a dormir o no va a dormir, que si tiene protección de rayos UV o no, etcétera, etcétera. Bueno, después de muchos iris y venidas, dijimos, bueno, este es el coche, y lo mismo con la ropa. Que si la ropa, que si se lava, que no se lava, que si debe secar, que si… ¿qué compro? ¿Qué compro? Lo mismo con las cunas, con todo. Y esta es una tienda que, pues que grande, una bodega grande, donde había mucha gente en el mismo plan, un poco de parejas, de señoras embarazadas. Y claro, decidimos ya por un coche, pues compremos este. Y dice, mi mujer dice, oiga, pero es que mire, ¿sabe qué? En Amazon está como 20% más barato. Y llega a la casa. En cambio, aquí nos toca cargarlo y llevarlo hasta el parqueadero y el baúl del carro está lleno, en semejante caja. No, eso pidámoslo por Amazon. Claro, cuando nos acercamos a la caja, nos dimos cuenta que toda la gente estaba en el mismo plan que nosotros, viendo el producto pero no comprándolo. Las cajas vacías. La tienda, este es un competidor de Toys R Us y de Babies R Us, y Toys R Us y Babies R Us anunciaron su cierre. El comercio, mire el crecimiento del comercio electrónico. Y aquí Juan Ernesto tendrá muchas cifras más actualizadas, pero mire el crecimiento año a año y sobre todo el comercio móvil. ¿Cómo está creciendo en la región ese comercio? Es impresionante el crecimiento de ese comercio móvil. En el año 2020, en 2 años, se espera que unos 940 millones de compradores en línea gasten casi $1 millón de millones de dólares, $1 billón de dólares americanos, en transacciones transfronterizas de comercio electrónico. El comercio electrónico, además, no solo está creciendo de forma nacional, sino también internacional, enormemente. Y cuando ustedes ven la tendencia de los acuerdos comerciales internacionales, cuando ustedes ven, por ejemplo, lo que Trump acaba de cerrar con México en el acuerdo bilateral, que es lo mismo que la administración de Obama había cerrado en el TPP, ven cómo lo que está negociado ahí va a disparar esto enormemente. ¿Y saben qué pasa? Que el TPP, que pues ya Estados Unidos no está en el TPP, pero sí están Perú, México y Chile, nuestros 3 grandes competidores, ya están montados en ese bus con Asia. Pues estos señores van a acelerar. Y tarde o temprano, y eso lo podemos discutir esta tarde con el ministro Restrepo, pero tarde o temprano nos tendremos que unir a ese mundo. Y tenemos que hacer acuerdos de libre comercio modernos, o porque nos unimos al TPP, o porque renegociamos el TLC con Estados Unidos, o porque necesitamos además insertarnos en esa economía digital mundial. Y esto va a pasar. Que no solo el comercio interno, sino el comercio internacional electrónico va a crecer enormemente y ya está creciendo. Pero no solo el comercio que ustedes hacen, también el tema que no es el que nosotros conocemos y que nosotros nos movemos. ¿Quién conoce el Darknet? 2 o 3 personas. El Dark Web también llamado. Les recomiendo este libro de Jamie Bartlett. Jamie estuvo hace unos días en mi oficina en Washington y pues él ha hecho una investigación sobre esta red de internet oscura, que como ven ustedes en la foto del libro, el internet que conocemos nosotros es un pedacito chiquito comparado con todo lo que hay en esa red oscura. Y allá se tranza de todo.
de todo. Hay navegadores especiales, de todo. Y nadie los ha podido frenar. Sigue creciendo todos los días. Y esa red tiene unas particularidades. Primero, hay privacidad, hay anonimato. Y es enorme. Entonces, Jamie Bartlett me dice, oiga, yo sé que a ustedes los colombianos les molesta mucho que hablemos mucho de drogas y la vaina, pero venga, hice un ejercicio académico en Londres y comparó el mercado de cocaína en las calles de Londres online versus offline. Y encontró que a la economía de Inglaterra le conviene más el mercado offline en el darknet. ¿Por qué? Porque dice que por la misma plata consiguen en el darknet cocaína mucho más pura, que tiene menos efectos en la salud pública que la cocaína que consiguen en la calle, porque es obviamente más impura, pero además las personas asumen riesgos de ir a comprarla, etcétera, etcétera. Entonces pueden ustedes buscar esa investigación y verán cómo hasta los negocios ilegales se están transformando. De esto no se salva nadie, absolutamente nadie. Y parte de lo que, para dar este paso, pues una realidad que está pasando es que el dinero está cambiando. El dinero está cambiando. Cuando yo crecí en Boyacá, pues ni siquiera había tarjetas de crédito. Mi papá no tenía tarjetas de crédito, era puro efectivo. Puro efectivo. Hoy en día, un millennial y sobre todo una persona de la generación Z, que es la nueva generación que viene, que hoy en día están sobre los 20, 22 años, ya no quiere manejar efectivo. Ya todo lo quiere pagar, todo. Miren el crecimiento de una gran aplicación como DaviPlata, ya casi 5 millones de usuarios haciendo transacciones sin necesidad de ir a un banco y tener una cuenta bancaria, y cómo las CETES van a crecer en Colombia enormemente en pagos digitales, pero sobre todo porque el consumidor va a decir, yo no quiero tener efectivo. Y el efectivo para una economía es súper costoso imprimir los billetes, súper costoso el tener en la economía billetes falsos. Es inseguro, lo asaltan a uno por robarle el dinero. Además no se puede rastrear, no se puede rastrear. Dos de los grandes cánceres de este país, el narcotráfico y la corrupción, se mueven a punta de efectivo. Y el efectivo en este nuevo mundo desaparece. Y ojo, no estoy diciendo que las criptomonedas son las que van a llegar, porque no estoy diciendo que ahora vienen los bitcoins y a capturar el mundo. No, el dinero se pasa a medios electrónicos y no necesariamente a criptomonedas de una manera muy rápida, y nos conviene que eso pase. Nos conviene enormemente que eso pase. Mire, India hace casi 2 años eliminó los billetes de 500 y 1000 rupias. Es como si en Colombia elimináramos los billetes de 20.000 y de 50.000 pesos. Entonces podemos eliminar. Y en India el efecto ha sido enorme. Crecieron en un año en 80% el número de declaraciones de renta. Porque en este país no necesitamos que nos aumenten los impuestos, necesitamos es que los que tienen que pagar lo paguen. Que no haya tanta evasión de impuestos. Y creo que vamos a tener aquí al director de la DIAN para que discutamos eso, justamente. ¿Cómo hacemos para que tiene que pagar la paga y no estemos pagando siempre todos, los que siempre pagamos impuestos, más impuestos? Pues una buena forma es justamente reduciendo el efectivo, como lo están haciendo muchos países. En el norte de Europa ya el efectivo prácticamente no existe. Y sobre todo la gente joven, la demanda hoy en día no quiere. Y en este nuevo mundo, pues no quieren, en este mundo digital, el efectivo va a desaparecer, va a desaparecer. Entonces, todo este nuevo mundo pues va a tener un impacto gigante en empleo. Y miren, por ejemplo, 2 noticias el mismo día en España. El 40% de las empresas europeas no encuentra trabajadores con el perfil adecuado, pero al mismo tiempo el desempleo, la primera preocupación de los europeos. Lo que está pasando hoy en día es que desaparecen los empleos tradicionales,
pero no tenemos a la gente preparada para los nuevos empleos, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el eje cafetero, que yo personalmente cuando era ministro promoví muchísimo la creación de call centers en esta zona, pues la verdad es que están súper amenazados, porque a punta de máquinas de inteligencia artificial, pues hoy en día muchas de esas labores las está haciendo una máquina, ¿no? Hace unos días probaba una máquina que le decía en boyacense, aló su merced, y me contestaba, sí, sí, su merced, a la orden. O sea, pues los que tienen, por ejemplo, iPhone, el Siri, pues si un celular ya puede detectar su voz, o el Alexa de Amazon, o cualquiera de sus aplicaciones, y es un sencillo aparativo que uno tiene en la mano, pues imagínense lo que puede hacer un supercomputador puesto en la nube. Tenemos un reto gigante en crear empleo y sobre todo proteger el empleo en esta economía digital. ¿Y cómo está Colombia? ¿Cómo está Colombia en este mundo digital, en esta economía digital? Medir a un país es súper difícil porque son muchos los aspectos que hay, pero estoy tratando de poner una foto junta de cómo están los países en materia de esta nueva economía. Y lo primero pues es en materia de infraestructura. Y aquí en esta gráfica pues están allá cerca del número 100 los países líderes como Corea, hay países del norte de Europa, Estados Unidos. Ya ustedes ven en materia de infraestructura, y ese es un indicador del Foro Económico Mundial, mire, Colombia no está tan mal en materia de infraestructura. Hay que seguir mejorando. Esto es como Nairo estos días en la Vuelta a España, ¿no? Hay que pedalear, hay que siempre pedalear, porque si uno no pedalea se cae. Y pues no estamos tan mal, mire, estamos muy adelante de México, de Brasil, muy adelante del promedio de América Latina en materia de infraestructura. Cerca de un 70% de los colombianos están conectados a algún tipo de internet de banda ancha. Todavía hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando, hay que seguir pedaleando, pero uno puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, veámoslo medio lleno. Hay bastantes usuarios de internet para poder hacer negocios, para poder hacer la transformación que Colombia necesita. Entonces, pero cuando uno ve, eso es un indicador de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cómo los colombianos usamos el internet, esa brecha entre los países líderes y Colombia crece. Entonces, lo que está pasando es que sí, tenemos internet, pero no lo usamos, o no lo usamos adecuadamente. La gran mayoría de usuarios lo hacen para entretenimiento y comunicación, no para ser más productivos. Tenemos un problema de uso gigante. Y otro problema que tenemos, es una brecha grande, es de gobierno digital. ¿Cómo lo usa el gobierno? Y el gobierno tiene pues retos gigantes, pero Colombia hasta hace poco era líder en América Latina, ha caído muchísimo en los últimos 2 años en el ranking de gobierno digital, pero digamos que vamos bien, tenemos que hacer muchísimo más, pero sobre todo tenemos que cambiar la forma en que el gobierno presta sus servicios a través de tecnología. Hoy en día lo que hace el gobierno es que compra los servicios, va y le compra a los proveedores de tecnología la tecnología y tiene que cambiar esa visión por una cosa que sea que el sector privado sea el que preste los servicios del gobierno más eficiente, como pasa en general en la economía normal. Es decir, uno para este mundo digital necesita ser muy ágil, muy rápido, el gobierno es muy lento apropiándose de tecnología, entonces deje que sea el sector privado el que compre la tecnología y le provea los servicios a los ciudadanos. Pero esa brecha entre los países desarrollados y Colombia crece cuando uno analiza qué tanto innovamos usando la tecnología. Y eso está en un estudio que se llama Global Innovation Index, del que fui parte de ese estudio hasta hace un par de años y medíamos eso y mire, Colombia, esa brecha crece, pero la brecha más grande de todas es la del sector privado.
Donde estamos más quedados en Colombia no es en el gobierno, es en el sector privado. Y ese es el reto que tiene Colombia. Transformar los negocios. Utilizar la tecnología para transformar los negocios, para ser más productivos. Aquí el reto no es convertirnos en productores de tecnología o en el Silicon Valley de la región. El reto es cómo vendemos café, cómo vendemos más café con mejor margen utilizando la tecnología, cómo exportamos más utilizando la tecnología, cómo producimos más servicios utilizando la tecnología, cómo somos más productivos utilizando la tecnología. Pero mucho más que el rol que tiene que hacer el gobierno aquí, el problema lo tenemos en el sector privado. Y es un reto gigante el que tenemos porque además no contamos con el talento. Ese es un estudio del BID que analiza ingenieros en América Latina versus los países de la OECD versus Estados Unidos. Miren el número de ingenieros porcentuales a la población. En Colombia hoy tenemos un déficit de ingenieros y programadores de alrededor de 90.000, es decir, hay 90.000 puestos libres para programadores y desarrolladores de software o ingenieros de sistemas. ¿Y sabe qué es lo triste? Que el número de estudiantes que entran a primer semestre de esas carreras está cayendo 5% al año. El número de facultades de ingeniería de sistemas están cerrando rápidamente porque no hay estudiantes. Y necesitamos en Colombia 4 tipos de talento. El primero, pues son estos programadores. El segundo es que todos los profesionales, todos, tienen que tener un poquitico de ingeniero de sistemas. Y hace un tiempo hice un análisis de Colombia, de toda América Latina, pero me profundicé en Colombia sobre cómo estamos educando a los colombianos en la educación superior. E hice focus groups con estudiantes recién egresados de universidades élite, de mi universidad, de la Javeriana, de los Andes, de la Universidad de Antioquia, de la UIS, de la Nacional. Tomamos médicos, por ejemplo, y mirábamos si esos médicos entendían este nuevo mundo, tenían las habilidades para este nuevo mundo. Y la respuesta es no. Los médicos de hoy en día tienen que saber de blockchain, tienen que saber de data analytics, tienen que entender de programación. Los abogados, si un abogado, ¿para qué necesita saber eso? Un abogado tiene que saber de programación, porque la regulación del futuro va a estar basada en algoritmos. Y si un abogado no entiende que es un algoritmo, no va a poder trabajar en ese mundo. Las enfermeras tienen que entender cómo funciona la inteligencia artificial. Todo el mundo, ahora que entramos a la OCDE mide eso con un indicador que se llama IT Skills, habilidades de tecnología, y cuando medimos la de Colombia, pues no aparecemos en la foto. Vengo justamente de una cumbre de universidades, porque soy presidente de una universidad, y una cumbre sobre cómo transformamos a las universidades, y es vital hacerlo, es vital que produzcamos ese talento, que todos los profesionales entiendan un poquito de eso, ¿no? Hoy hablaba con un periodista de aquí de la zona y la verdad es que lo veía haciendo lo mismo que hace 8 años. Y le pregunté, ¿usted entiende cómo funciona el algoritmo de Google para la publicidad? Y no sabía. Pues un periodista que no entienda cómo funciona la publicidad de Google, que es la principal fuente de ingresos hoy en día en el mundo de los medios de comunicación, pues está obsoleto. Está obsoleto. El otro tipo de talento que necesitamos son mujeres, masivamente mujeres en esta industria. No es un tema de igualdad de género, es que necesitamos a las mujeres para hacer esta economía más productiva, necesitamos a las mujeres trabajando y sobre todo en cargos gerenciales. Y el último tipo de talento que necesitamos son líderes, líderes en transformación digital. Y eso tampoco tenemos y no los estamos preparando. Y es un reto, doctor Pedro, es un reto que tiene FENALCO, en preparar a los líderes de la transformación del sector comercial en Colombia. ¿Por qué?
porque Amazon está aquí, Rappi está creciendo. Mire las tasas de cierre de las tiendas en Colombia. Tenemos que hacer que Colombia sea campeona en este mundo del comercio digital. Y para eso tenemos que tener los líderes de esa transformación digital. Entonces, la verdad es que dijimos, oiga, ¿qué hacemos con esta hija? ¿Qué hacemos con esta hija? Su mundo, pues va a ser otro totalmente diferente al nuestro. ¿Qué habilidades le desarrollamos? Y es súper difícil encontrar esa respuesta, pero espérenme, digo que aquí me faltó un slide. Entonces, mi mujer dice, no, ya sé qué es lo que va a hacer mi hija, va a ser bailarina. Y desde el momento del embarazo empezó y dijo, bueno, vamos a prepararla para ser bailarina. ¿Por qué? Porque ese tipo de profesiones pues sí se van a mantener, Entonces, seguimos discutiendo, ahora ya nació y ya la preparamos y la verdad es que seguimos discutiendo muchísimo qué habilidades va a tener, pero la principal es que tenga la habilidad de adaptarse a los cambios, tenga la habilidad de absorber totalmente nuevas realidades y cambiar. Y esa va a ser la realidad de esa generación alfa, de la que es ella y de la que ustedes tendrán hijos o nietos de esa generación que van a cambiar. Y para terminar les digo una cosa súper sencilla. Hoy estamos en esa transformación del mundo. Cuando estos niños crezcan, el mundo ya habrá cambiado. El momento de dar el salto es ahora. El momento de aprovechar las oportunidades del cambio es ahora. Porque estas nuevas generaciones cuando lleguen ya será muy tarde, ya habrá otros campeones, habrá otros jugadores que habrán capturado los mercados, que habrán capturado el valor en las economías. El tema no es para el futuro, el tema es ahora. Por eso les digo que el futuro está en sus manos. Muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos para preguntas. ¿Alguna pregunta, comentario, reacción? Aquí tenemos una sola pregunta. ¿Por qué los estudiantes no quieren estudiar? O sea, los jóvenes, los muchachos. Yo hago parte de un consejo de una institución universitaria y es cierto, los jóvenes no quieren estudiar ingeniería de sistemas. ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay varias razones. La principal es que no ven el valor en estudiar. Porque, mire, un estudiante que entra a la universidad dice, oye, ¿yo a qué voy a la universidad? Sí, mire, mi primo fue a la universidad, se endeudaron un montón, fue un esfuerzo gigante, se graduó y está de rapitendero. ¿Sí? ¿Yo para qué voy? Pues estudio, sé que yo puedo ser rapitendero ya, ¿sí? O chofer de Uber, ¿sí? ¿Yo para qué estudio eso si es que no va a conseguir trabajo? ¿Sí? O inclusive en la educación, digamos, en el tema de posgrado, si yo para qué voy si es que, mire, mi primo hizo una especialización y no nos sirvió. Y la verdad es que tiene razón, porque lo que le enseñan a las universidades hoy en día no sirve. No sirve, ¿sí? No sirve para este nuevo mundo. Entonces, dice, oye, ¿yo para qué? O sea, una cosa aburrida en un salón de clase, cuando un muchacho que entra a la universidad hoy de la generación Z, él no entiende la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual. Llega y el profesor no lo entiende. Entonces no tiene una buena dinámica con ese profesor para aprender. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es transformar las universidades. Nos toca transformar las instituciones educativas para adaptarnos a ese nuevo mundo, para que realmente dé valor. Hoy en día valen más
las habilidades que los títulos. ¿Sí? Que la gente tenga la capacidad de ser ágil, de adaptarse, de líder, de comunicador, que los títulos, que sepa, como dice Joseph Aoun, y lo invito a que lea este libro de Joseph Aoun, con el que estuve esta semana, es el presidente de Northeastern University en Estados Unidos, que escribió un libro que se llama Robot Proof Higher Education, o sea, educación superior a prueba de robots. Y él dice que hay que educar con un currículum que se base en una cosa que se llama Humanics o Humanics, nosotros lo llamamos humanismo digital, y es que la gente tenga la capacidad de entender el mundo tecnológico, el mundo de los datos, y otra vez volver a las ciencias humanas, volver a las cosas básicas de las ciencias humanas, pero esas dos primeras no lo estamos haciendo. Y los empleadores igual, un empleador de hoy en día está buscando talento y no encuentra el talento preparado para los trabajos nuevos. Esa es la razón por la cual no están yendo allá. Doctor Diego, en el contexto que estamos, ¿qué opinión tiene usted con toda su experiencia? Porque uno de los temores que hay en los pequeños y medianos comercios es para ingresar a la economía digital, el tema de la seguridad, la privacidad y el tema del fraude electrónico. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Y qué recomendaciones daría para eliminar ese miedo, ese temor? Mire, hoy en día es mucho más inseguro, por ejemplo, manejar cash que manejar el mundo electrónico, pero muchísimo más inseguro. Es mucho mejor tener dinero electrónico, está mucho más seguro. No lo asaltan. Es más, cuando vean por aquí a la gente de Uber, pregúntele cómo se compara el mundo en donde reciben cash versus el mundo que no reciben cash en materias de seguridad. En materia de seguridad hay mucho más robos a los choferes cuando mueven efectivo. O sea, el efectivo genera inseguridad. En el mundo digital la gente le teme porque le pueden robar los temas, digitalmente pueden robar, y eso es verdad. Pero al igual que en el mundo real, pues uno tiene que tomar medidas, ¿sí? Estoy seguro que usted en su casa tiene una buena puerta, una buena cerradura, si un edificio tiene un portero en el primer piso, ¿no? Usted se baja del carro y le echa seguro. Pues en el mundo digital uno también tiene que hacer eso, tiene que prevenir el tema, tiene que pues, tener herramientas para protegerse de la ciberseguridad, de los cibercrímenes. Hay que tenerlas. Y hay que tener precauciones y hay que aprender a eso. Hay que aprender también, así como uno creció en un país como Colombia protegiéndose de no caminar por las calles oscuras por la noche, pues en el mundo cibernético tenemos que hacer lo mismo, tenemos que aprender a movernos en ese mundo. Hay que tener medidas. Y esas medidas son tanto de los ciudadanos como de las empresas, como del gobierno. Y Colombia no está mal en eso. El BID acaba de hacer una evaluación y dice que Colombia hay que seguir pedaleando, hay que seguir trabajando, pero no está tan mal en temas de ciberseguridad. Y además las herramientas ya están disponibles ahí, tanto para los ciudadanos como para las empresas como para el gobierno, las herramientas están ahí disponibles. Mire ya cuántos años llevamos manejando dinero electrónico en Colombia y vamos bien, muchísimos años. Sí hemos tenido incidentes y todos los días tenemos ciberataques, pero en general estamos protegidos, como todos los días hay asaltos a las tiendas, etcétera, etcétera, pero en el mundo cibernético es muchísimo más seguro que el mundo de la economía tradicional. Acá, en la parte que preguntaron ahorita, ¿por qué no quieren estudiar? ¿Dónde está? Acá, a tu izquierda, a tu derecha. Yo pienso que en la conferencia que escucharon ayer los de los restaurantes sobre las habilidades blandas, ahí está una de las respuestas. Google, por ejemplo, ahorita promociona no contratar a gente que sea profesional, o sea, su perfil ahorita es que no sean profesionales. Y creo que los jóvenes se cansan, en la universidad arrancan y en los 4 años, porque ya no son 5, cuando arrancan, en el 4.º año ya todo ha cambiado, entonces prefieren no estar allí porque es demasiado rápido el cambio. Entonces yo creo que hay una promoción hacia las habilidades más que hacia el conocimiento y hacia allá va todo. Entonces en las universidades creo que tienen que profundizar más hacia fomentar
darle conocimiento a esas habilidades. Así es, así es. Y sobre todo que además la educación va a dejar de ser larga, de ir a la universidad 4 o 5 años y va a ir muchas veces a la universidad, pero por tiempos mucho más cortos, como aprendizaje para toda la vida. Toda la vida tenemos que ser aprendiendo y una de las habilidades que toca desarrollar es aprender a aprender. Doc, me quitó parte de la pregunta el señor allá, pero el modelo educativo en Colombia está en crisis, según los mensajes que muchos nos dan, porque nos estamos llenando de profesionales frustrados. Eso de hacer una carrera de 5 o 6 años para salir a manejar Uber es frustrante para cualquiera. Yo diría que uno imaginarse una Colombia sin efectivo, ese es un sueño y lo ve uno lejano, pero creo que en el modelo educativo la política la debe fijar el gobierno en planeación educativa, dejar de sacar tantos abogados, cerrar las facultades de derecho, doy un ejemplo, por 10 años y motivar a que el sector privado invierta en carreras de este calibre, que es de desarrollar las habilidades de sus nuevos profesionales. Entonces, creo que el sector privado estamos dispuestos a invertir, pero siempre y cuando el gobierno fije unas políticas. Y así yo creo que podemos lograr más rápidamente ese cambio mental que debemos hacer, para aceptar que el efectivo tiende a desaparecer. El problema de talento no es ese problema no es el monopolio colombiano, es un problema mundial. Está pasando en absolutamente todos los países del mundo y lo que tenemos que hacer es acelerar la transformación de la educación superior. Eso es vital. Y la verdad es que sí, el gobierno tiene un rol importante para hacer, pero para mí hay un rol mucho más importante y es que la demanda cambie. Eso es igual con ustedes se adaptan a la demanda. No se adaptan a que el gobierno les diga hay que hacer esto. No le paran bola, lo que les preocupa es lo que quiere el consumidor. Y lo que tenemos que hacer es hacer consciente a los jóvenes colombianos de cómo se tienen que preparar para el futuro. Eso hace automáticamente que las universidades cambien, porque su demanda cambia. Y lo estamos viendo hoy en día. Pregúntele a José Manuel Restrepo esta tarde, que es el rector del Rosario, cómo la matrícula, el número de estudiantes matriculados en Colombia está cayendo. ¿Por qué? Porque sobre todo en las universidades privadas. ¿Por qué? Porque no quiero estudiar eso. No quiero ir a la universidad. Entonces, si no se adaptan, las universidades pues no van a tener estudiantes. Sí, bueno, la última pregunta. Por acá. ¿Dónde están? Nosotros en la empresa hacemos uso de las herramientas o redes, pero haciendo uso del conocimiento que tienen esas redes sobre el consumidor. Usamos básicamente la pauta. ¿Qué estrategia se puede usar? ¿Qué aplicaciones hay para que seamos nosotros mismos los que conozcamos nuestro cliente? Bueno, eso hay muchísimo para hacer, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas herramientas disponibles para que ustedes directamente conozcan al cliente. Eso da para una charla completa de las herramientas que hay disponibles, pero sí hay. Y digamos, uno puede hacer la cosa de diferentes formas. O utiliza herramientas de los Googles y de los Facebooks y de las plataformas grandes, o uno la monta uno mismo. Y hay herramientas disponibles para los dos. Porque al final del día, ustedes tienen una ventaja que no tiene Google o que no tiene Facebook. Y ustedes tienen el contacto directo con ese cliente. Directo todos los días, saben qué transacciones hay. Tienen que, pues, utilizar esas herramientas. Hay muchísimas, no le voy a hacer publicidad aquí a ninguna, por aquí he visto algunos proveedores de esas herramientas. Pero hay muchísimo y daría eso para una charla de ver cómo uno tiene información del tema. Pero además no es solo tener la información, ¿y yo qué hago con la información? ¿Cómo la proceso? ¿Cómo convierto esos datos en información? ¿Cómo convierto esa información en conocimiento? ¿Y cómo convierto ese conocimiento en productos a ese consumidor? Hay que montar todo un ecosistema para que eso pase. Tener solo la información no es suficiente. Bueno, pues muchísimas gracias, muchas gracias y que tengan un buen almuerzo. Gracias.